Muy buenos días para todos y para todas quienes nos acompañan en este espacio de Memorias de una Pandemia, macroproyecto liderado por el Doctorado en Estudios Sociales y el GT Claxo Territorialidades, Espiritualidades y Cuerpos. Hoy tenemos en Conversaciones Críticas desde la Pandemia un tema sumamente interesante para todos aquellos que estamos en el contexto de la educación y también quienes hacemos reflexiones desde los estudios sociales a los entornos educativos. El tema es justamente la educación en tiempos de pandemia. Para ello tenemos unos maravillosos invitados, como lo son nuestro primer ponente, Norman José Solórzano Alfaro, doctor en Derecho con énfasis en Derechos Humanos y doctor en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica, cientista social con formación en Filosofía y Teología. Actualmente dedicado a la actividad académica como investigador en el Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO y profesor de Filosofía de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Con él tendremos una conferencia que se titula Retornando a la conversación sobre el papel de la educación en la formación de ciudadanía democrática. También nos acompaña Rafael Lorenzo Martín, profesor titular del Ministerio de Educación Superior de Cuba, licenciado en Educación, máster en Didáctica y doctor en Ciencias Pedagógicas, quien también es metodólogo de la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de Holguín de Cuba. Con él estaremos compartiendo en torno al tema Resiliencia didáctica para la migración a modos híbridos de interacción educativa, significados y percepción. También nos acompaña Víctor Germán Sánchez Arias, profesor investigador de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Doctorado en Informática del INPG, Grenoble, Francia. Maestría en Ciencias de la Computación y más UNAM de México, ingeniero en Control, Comunicaciones y Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM de México. Con él estaremos hablando acerca del impacto vivencial en la educación a distancia en la UNAM en tiempos de pandemia. Y tenemos como ponente y moderador a Marcelo Fabián Vitarelli, quien cuenta con 25 años de carrera profesional, incluyen docencia, investigación, extensión, capacitación y consultoría a ministerios, universidades, gobiernos e instituciones locales y nacionales, con amplia experiencia en planificación y gestión de proyectos educativos, aspectos académicos y organizacionales, y con experiencia en formación inicial y continua de profesores de grado y posgrado universitario. Acompaña desde la Universidad de San Luis de Argentina. Él también nos estará haciendo una ponencia en torno al tema La educación en tiempos de pandemia, desafíos de actores y territorialidades. Con esta pequeña introducción, no nos resta más sino darle la palabra a nuestro ponente y moderador del día de hoy, Marcelo Fabián Vitarelli, recordándoles a toda nuestra audiencia que nos sigue en esta sala de Google Meet y también en nuestro Facebook Live que pueden enviarnos sus preguntas una vez terminen las ponencias para ese espacio de discusión que viene luego de escuchar a los maravillosos invitados que tenemos el día de hoy en este espacio de conversaciones críticas desde la pandemia en el macroproyecto Memorias de una Pandemia liderado por el Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el GT Claxo Territorialidades, Espiritualidades y Cuerpos. Damos la palabra entonces a Marcelo Fabián Vitarelli, quien es nuestro moderador de la sesión del día de hoy. El micrófono, Fabián, Marcelo. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en este espacio que asume los desafíos de un pensamiento crítico situado desde los aportes de las ciencias sociales al campo de la educación. Voy a agregar una consideración a la excelente presentación que hacía Hernán de los expositores, y es que estos 4 colegas que hoy nos reunimos ya desde hace un tiempo para conversar con ustedes preparando este evento, somos profesores de la Universidad Pública Latinoamericana. Ese es un denominador común que nos congrega y que produce sinergias en nuestras formas de mirar
a la educación en nuestra región, en nuestra geopolítica. Pero además de ser docentes universitarios y además de ser intelectuales críticos, ya que compartimos el espacio de nuestro grupo de trabajo internacional de Claxo, todos ellos son actores y gestores de la educación pública en Latinoamérica. Si ustedes leyeran en detalle el currículum, la hoja de vida, como les gusta decir a muchos de nuestros compañeros latinoamericanos, descubrirían cómo cada uno de ellos son educadores comprometidos con su entorno, que los ha llevado a ocupar distintos cargos de gestión educativa en sus países respectivos. Y esta presentación quiere remarcar eso para poner un punto de inicio en pensar que el intelectual crítico es un académico de acción y de reflexión. Es un académico que diríamos desde el pensamiento decolonial, trabaja en el ser, trabaja en el saber, pero trabaja en el hacer. Y eso nos caracteriza. Y es por eso que nos reunimos en este seminario con el objetivo de reflexionar situadamente sobre saberes y prácticas educativas que acontecen en los actuales territorios de la pandemia producida por el COVID-19, con el interés de generar conocimientos de las subjetividades. A partir de allí, cada uno de los aportes, simplemente ya se han presentado los títulos de las exposiciones, voy a remarcar especial atención del auditorio en el caso de Norman sobre el papel de la educación y la ciudadanía democrática. En el caso de Rafael, sobre la resiliencia didáctica y esta hibridación que nos explicará. Sobre el caso de Víctor, en el impacto vivencial de la educación a distancia. Y quien les habla, que modera y cierra este seminario, sobre los desafíos de los actores y los territorios. Quisiera quedarme como muy sintéticamente con un eje fuerza de estos 4 exposiciones de la educación en tiempos de pandemia. Sin más preliminares, cedo la palabra a mi colega Norman para compartir el espacio. Adelante. Muchas gracias, Marcelo. Palabras muy comprometedoras. Un saludo solidario a las compañeras y los compañeros del grupo Claxo, Territorialidades, Espiritualidades y Cuerpos, y a todas las personas que nos reciben por las diversas plataformas digitales. Dadas las condiciones del espacio, me interesa compartir de forma breve algunas ideas muy puntuales, no completamente desarrolladas, menos exhaustivas, y sí en clave de pregunta. Pues lo que tengo es eso, preguntas que puedan operar como provocaciones para dar lugar a la conversación en esta larga caminada por la emancipación. En la revisión de materiales que han proliferado, quiero hacer un primer planteamiento, una cuestión preliminar. En esos materiales, proliferando en esta coyuntura, pareciera que se ha ido imponiendo una tendencia, que es pretender constituir la pandemia en categoría analítica, tanto para explicar como para justificar situaciones existentes, las cuales, si bien en muchos casos se han visto magnificadas, ya estaban presentes y continúan manifestándose, incluso de forma más virulenta, es decir, con efectos que no se pueden y en muchos casos ya ni siquiera se pretenden ocultar por las narrativas y discursos al uso. Es más, desde esos enfoques pareciera que la pandemia ha logrado el milagro igualitario que todas las expresiones de la democracia no habían logrado, pues según se dice,
y esto no sin una buena dosis de cinismo, ella afecta de la misma manera a ricos y pobres, hombres y mujeres, de cualquier etnia, vivencia de la sexualidad y capacidades. Aún más, entre los más entusiastas a caballo de la pandemia, se cuenta el fin del capitalismo y el advenimiento de lo que llaman una nueva normalidad. Sin embargo, ante esto surgen algunas preguntas. La primera es si acaso el hecho social que ha de interesar a los cientistas sociales, más que la presencia de la COVID-19 per se, sea lo que se genera a partir de este conocimiento, del cual la COVID es solo un gatillador. Así, por ejemplo, la crisis sanitaria en realidad es producto de los más de 40 años de políticas orientadas a desmantelar donde lo hubiera e imposibilitar donde ni siquiera existía los sistemas de seguridad social, cuyos subsistemas de salud se han visto disminuidos en dotación de camas hospitalarias, equipos especializados y sobre todo desinversión en potencial humano indispensable para la prestación de los servicios de salud. Y para ello ya tenemos categorías de análisis suficientes y pertinentes. La segunda puntualización o pregunta es si en realidad, más allá de las aspiraciones, las cuales yo mismo comparto y trato de impulsar, de quienes consideran que esta es una oportunidad para corregir el rumbo, lo que tenemos es, considero, una normalidad in extremis. Es decir, se mantienen las mismas condiciones, disposiciones y técnicas prepandémicas, aunque sometidas a una alta tensión, y poco hace prever que los poderes hegemónicos del capital y la fuerza tomen el rumbo de ese redireccionamiento aspiracional, pues ellos persisten en una profundización de sus proyectos, aunque sean proyectos suicidas, como diría el maestro Franz Hinkelhammer. Estas son dos preguntas preliminares, pero igual se suceden muchas otras a las cuales quiero dedicarme ahora. En relación con nuestro objeto, la educación, un primer acercamiento es el histórico. Así detectamos lo que llamo un giro perverso. Ya desde los años 70 del siglo XX se dio el agotamiento de las concepciones optimistas acerca de los aportes de los sistemas educativos al desarrollo económico-social de los países latinoamericanos. Por tanto, se procedió a la clausura de cualquier forma de educación política como una condición, entre otras, para la implantación del modelo neoliberal, el cual supuso también el abandono de las políticas de desarrollo y la consolidación del proceso de autonomización de la economía, que tiene su culmen en la implantación del voraz mercado total, el cual aparece hoy como articulador de la vida social en general. En la coyuntura actual, esto se ve reflejado en el discurso guerrerista, y un discurso que también tiene un tinte médico-biologicista sobre la pandemia, que visibiliza y estatuye como única e inexorable la disyuntiva salud versus economía. ¿Acaso esto no nos plantea una tercera pregunta sobre la pertinencia de esas narrativas guerreristas y sus efectos reales? De este modo, la progresiva funcionalización de la educación, por lo demás escolarizada, a los fines exclusivos de la producción, aparece como el destino casi inevitable de los sistemas de educación pública. Por tanto, se opera la conversión de la educación en mercancía, la cual va a generar un círculo perverso, pues, como diría un exministro de Educación argentino, Filmus, no se invierte en la educación por su baja calidad y productividad. A su vez, la falta de inversión provoca un descenso en la calidad educativa. Pareciera que en las últimas décadas hemos quedado entrampados en este círculo perverso que reclama a la escuela, a la cual se ha reducido toda la educación, su aporte a la competitividad de las economías nacionales, el desarrollo de las competencias para responder a las urgencias de la organización y la emergencia de las nuevas formas del trabajo, siempre contestes con el paradigma productivista y asegurar así la empleabilidad de los hoy estudiantes y futuros profesionales como su única opción. Pero, y vienen las preguntas, ¿se han cumplido las promesas del proyecto neoliberal?
Todavía más, ¿son viables estas? ¿Puede la educación ser una simple función de los dispositivos técnicos para el aumento de la competitividad económica? ¿Acaso es tarea de la educación generar los empleos que el mercado omite y destruye? ¿Cómo enfrentar y superar la deriva del fetichismo de la educación como mercancía? ¿Acaso el futuro inmediato de la educación será solo reeditar una versión de la escuela mediante dispositivos telemáticos? ¿Nos quedaremos entrampados en otra falsa oposición entre presencialidad versus virtualidad? Y así se acumulan las preguntas. Ahora bien, una manera de corregir o cambiar ese rumbo suicida del proyecto neoliberal, además de la intervención sistemática en los mercados y la transformación de la deuda externa en un reconocimiento y resarcimiento por la expoliación histórica y presente, es que en nuestros países retomemos esta discusión fundamental sobre el carácter articulador de la realidad social que tiene la educación. Al respecto, considero oportuno hacer una distinción necesaria y útil entre educación y escuela. Por más que la educación haya sido constreñida, en algunos casos hasta escamoteada o desfigurada en y por la escuela, después de 300 años de escolarización, desde la escuela prusiana, pública y obligatoria, hasta nuestros días, no podemos reducir la educación a lo que la institución escuela provee o da de sí. Pues sin negar las virtudes, que también son muchas de estas de la escuela, tampoco se pueden ocultar sus resultados, que van desde el disciplinamiento de los cuerpos a la instrucción de los trabajadores para el sistema productivo industrial fabril y el control burocrático de la gestión del conocimiento, hasta las competencias requeridas para el nuevo mercado de trabajo bajo el signo de la tecnociencia, como hoy pide la OCDE, el Plan Bolonia e instancias afines e indiscutidas que así exigen educación de calidad. La discusión sobre la escuela de forma específica también es relevante, pero cualquier intento, ya sea de mejorarla o de hacer una escuela otra, en lo cual también van muchos de nuestros esfuerzos, pero independientemente de lo fructífero o infructífero de ese esfuerzo, pasa necesariamente por una discusión previa sobre el papel de la educación en nuestras sociedades. Por eso, en este contexto, considero relevante insistir en esa vuelta a la conversación sobre el papel de la educación y no solo quedarnos en los problemas de la escuela, hoy por hoy entrampada en el dilema de mantener a sus estudiantes en el distanciamiento físico y adaptarse a las posibilidades de las plataformas tecnológicas para seguir reproduciendo lo mismo. Todo este esfuerzo se puede hacer desde muchos lugares y con múltiples miradas. En mi caso, propongo hacerlo desde una visión que ve a la educación y ve en la educación la acción y efecto de desplegar las facultades, las capacidades intelectuales, morales, operativas, sensitivas de los sujetos, para lo cual se crea una trama vincular, como nos insiste Denis Nazmanovich, una trama vincular que la posibilita. La educación tiene una función y una potencia en tanto acción y proyecto político, como nos recordaba Francisco Gutiérrez, que nos permite, y cito a Francisco y a Daniel Prieto, vivir con, porque estamos en el mundo para entreayudarnos, no para entredestruirnos. Cuando se cree en los otros, en las otras, se es corresponsable. La obra, la propia formación y la de los demás es producto de una interacción y comunicación y colaboración. Hasta ahí nuestros autores. Esta convivencia, o la convivencialidad que supone también el acto educativo, siempre resulta juntura, roce, interacción entre sujetos, que opera para ellos como un medio en el que ellos se realizan como seres vivos y en el que ellos, por lo tanto, conservan su organización y adaptación, como nos ha enseñado Humberto Maturana. Por tanto, recuperar el sentido político, en sentido fuerte, de construcción de lo posible, de la educación, y el carácter educativo del acto político, que es un acto de poder, pero ahora visto el poder ya no solo
desde la forma enquistada, sino desde la diversidad. Por tanto, no solo desde los poderes de dominación, sino de los de colaboración y acompañamiento también. La educación se constituye en un cometido fundamental de nuestras sociedades, si quieren superar el proyecto suicida de la modernidad occidental capitalista. Esto es así, pues como dijera Paulo Freire, y cito, en verdad, hay una politicidad en la educación como hay una educabilidad en el acto político. Sin que la politicidad de la educación y la educabilidad del acto político agoten la comprensión crítica de aquella y de esta. No hay práctica educativa neutra ni práctica política por ella misma. Todo esto nos abre el camino para algunas intuiciones sobre alternativas posibles. Así, en el tiempo pospandemia, se hace urgente el despliegue e impulso de una revolución del cuidado que profundice y sostenga los avances del antiguo estado del bienestar, lo cual obviamente no significa regresar a viejos modelos hoy superados, pero sí hay que buscar la ampliación de esas coberturas y mediaciones según los cambios demográficos y socioculturales que están viviendo nuestros países. Producto de la robotización y la automatización en el mundo del trabajo, este se transforma, eso ya lo sabemos, pero también abre ventanas de oportunidad para reinventar las actividades, los bienes, los servicios y también reinventarnos. Esto exige generar nuevas ocupaciones, revalorar las actividades y disciplinas artesanales y ancestrales, potenciar los productos para el cuidado de sectores poblacionales cada vez más amplios, como las personas mayores o aquellas con alguna capacidad especial, por ejemplo. A la vez, los rigores del cambio climático exigen el despliegue de una nueva racionalidad de respeto a los biosistemas y su diversidad, con innovadoras dinámicas de interacción que posibiliten nuevos modos de vivir y convivir. En este sentido, la educación debe asumir la función de desplegar las facultades, las capacidades para la cuidadanía, esa ecología de los saberes y cuidados de las que habla Nachmanovich, o como lo dijera Leonardo Boff, para el cuidado mutuo y recíproco. Y esto obviamente desborda los límites de la escuela. Finalmente, requerimos la conformación de nuevos pactos sociales y naturales, lo cual solo se podrá dar sobre la base de una convivencia solidaria que respete la diversidad bio, social y cultural y la dignidad. Esto pasa por el fortalecimiento de la democracia, que reivindique y construya una organización social y política inclusiva, intercultural, respetuosa de los derechos humanos, participativa, productiva y redistributiva. En este marco, la educación debe reivindicar su papel, su función en términos de formación de una ciudadanía democrática que eduque para la libertad y la expresión, pues no puede haber libertad en un mundo en el que las ideas supongan domesticación, naturalización y dominio, y las acciones produzcan muerte, guerra y violencia interpersonal y estructural. Pero a la vez, la libertad surge en el proceso de emancipación, de reconocimiento y encuentro solidario de las personas y los colectivos. Y esto es tarea fundamental de la educación. Pues bien, tal como lo anuncié y pretendía, solo evidencio problemas, aumento las preguntas y en algunos casos ensayo orientaciones posibles, intuiciones, apuestas. En fin, se trata de provocaciones para seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Norman, por iniciar esta crítica provocadora. Y en ese sentido, bueno, ahora Rafael le cedemos la palabra para sus aportes. Adelante. Tu micrófono, Rafael. Muy bien, reitero los saludos a todos y todas, y después de oír esta panorámica, yo creo que muy actual y muy generalizadora de Norman, un poco intento expresarle algunas experiencias desde algunos elementos más que predictivos y más que filosóficos, elementos de estudios ex post facto de las prácticas
y cómo está sucediendo técnicamente todo esto que debemos tener y que son deseos importantes para complementar. En honor a este gran discurso académico, filosófico que nos ha dado Norman y además la optimización del tiempo, yo pido licencia para hacer una lectura comentada de manera tal que podamos manejar ideas y tiempo en función de lo que tenemos previsto. Muchas gracias de antemano. Bien, los principales antecedentes y fundamentación del problema generador que hoy discutimos, muy esencial para estos tiempos, se revelan al reconocer que las demandas educativas cada vez son el centro del debate en atmósferas políticas, profesionales, científicas y sociales en general. En consecuencia, esta problemática se complejiza en la educación superior, donde no se tributa a otro nivel educativo, sino que egresa un supuesto profesional formado adecuadamente para que opere desde los saberes reconocidos, el saber hacer, el saber ser y por sobre todas las cosas, el saber convivir, en la realidad profesional para la que está prevista. Al respecto, es bueno distinguir que en el primer semestre del 2020 se ha roto la aparente aceptación de la normalidad del planeta, desde cambios radicales en todos los órdenes, donde lo social ha sido reestructurado en su proyección y significado, coherente con el nuevo contexto que se avisora. Lo anterior fue un catalizador de aspectos ya acumulados. No es nada nuevo, simplemente es la fotografía y la gota que colmó. En principio, para revelar diferentes niveles de entropía y efectos no deseados que venían gestándose hace tiempo, moviéndonos de la zona de confort, las relaciones sociales con sus homólogas económicas y políticas, promoviendo hasta el momento mutaciones desconocidas que es válido analizar. En efecto, se trata de la aparición de la enfermedad, la COVID-19, declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, que irrumpió en un escenario alarmante a nivel tanto global, local como sectorial. Confinamientos masivos, ansiedades grupales, frustraciones, naturalización de rezagos sociales, crecimiento de las desigualdades sociales y un debate sin precedente entre la prerrogativa de asegurar nuestras infraestructuras económicas o la vida del ser humano, cuando esto no debería ni admitir un análisis. Emergen en esta circunstancia un escenario que impone nuevas estructuras y relaciones en las sociedades posteriores al año 2020, lo que demanda miradas analíticas y críticas con la capacidad de revisar los múltiples niveles que ofrece una situación contextual en la que surgen nuevos cuestionamientos a diversos alcances y frentes a lo que los investigadores sociales tienen la responsabilidad de redimensionar y o concebir conceptos, reflexiones y metodologías capaces de hacer frente a las exigencias de una época cuyos desafíos van más allá de las disciplinas y comprometen todas las dimensiones de lo social, lo espiritual y lo material. La conversación por privado que teníamos los miembros del grupo, Norman decía muy acertado que es muy interesante ahora estar en las fronteras de las disciplinas, no ser especialista de nada y tener la osadía de irrumpir para tener una mirada política y resolver estas mutaciones que nos vienen. Desde el reconocimiento de lo anterior, en esta charla se propone reflexionar sobre saberes, experiencias y proyecciones educativas en el nivel superior que irrumpen en las altas casas de estudio desde enfoques alternativos, revelados por la emergencia sanitaria, generando actitudes y manifestaciones de resiliencia social inequivocablemente y migraciones en la forma de interactuar del proceso de formación. En el sector educativo, en particular en la educación superior, se percibían ciertas problemáticas referentes al uso de las tecnologías educativas, entre otras razones, por la desactualización de los planes de estudio, la baja conexión entre empleadores y profesores universitarios, por desmotivaciones inherentes a situaciones sociales propias de los alumnos y o profesores, por prejuicios de diferentes índoles y por sobre todas las cosas, por déficit en las capacidades didácticas para asumir una era tecnológica y de gestión del conocimiento de los docentes encargados de conducir el proceso de formación. Los anteriores argumentos transversalizan de forma sutil muchos procesos esenciales universitarios en sus campos. Sin embargo,
la propia naturaleza multifuncional de la dinámica social y la rapidez con que se dinamizan las actuales cotidianidades del ser humano como que enmascaran esta enfermedad silenciosa. De alguna manera se había naturalizado este estado de congelamiento actitudinal como algo secundario y irrelevante. Sin embargo, la situación que este confinamiento y estado de incertidumbre ha producido por la pandemia vino a demostrar la limitada capacidad que se había construido para diversificar el proceso formativo desde un redimensionamiento de la interacción educativa y los componentes esenciales de la didáctica que ya conocemos. Evidentemente se consolidó una resistencia al cambio que orientaba a efectos no deseados que se catalizaron en los nuevos escenarios que se impusieron de momentos, contrario a lo que debía ser una época donde hay mucha información por distintos canales y la tecnología es algo inherente a las generaciones actuales. Los cambios disruptivos de los escenarios naturales a los pandémicos demostraron que las universidades no estaban preparadas del todo para una reinserción. En consecuencia, se sintetiza lo anterior desde una pregunta problematizadora que estaría en el orden de cómo implementar en contextos emergentes de incertidumbre una actitud positiva y pertinente desde modos virtuales de formación educativa. La esencia es dialogar, como lo ha hecho el compañero que me antecedió, no como conocimientos acabados, sino como conocimientos en desarrollo y en construcción ante las proyecciones de esta metamorfosis social que debemos estudiar. Apunta a problematizar en el contexto del proceso de formación híbrida o combinada de las universidades de América Latina en general, contrastando con algunas experiencias del contexto universitario de la Universidad de Holguín en la misma provincia, Cuba. Desde este enfoque se pondrá al descubierto algunas indicaciones didácticas y psicológicas que lo sintetizan, como por ejemplo, necesidad e importancia de la educación virtual en estados de emergencia sanitaria, redimensionamiento y extrapolaciones de los referentes de la educación presencial para migrar a formas combinadas en confinamientos sociales, percepción y significado de las estrategias didácticas y sus protagonistas para la formación de profesionales orientados a la transformación social, potencialidades de la educación virtual como alternativa para una resiliencia en estados de sección y confinamiento, entre otras. Como refiere la Organización Mundial de la Salud, la pandemia de coronavirus antes mencionada es la primera que tiene una característica interesante, puesto que implica una investigación-acción al ser objeto de seguimiento en tiempo real, siendo al mismo tiempo una oportunidad, pero un auténtico desafío para las ciencias desde una mirada holística y multifactorial. Desde estas circunstancias que parecen que son perpetuas, se está configurando una situación de trance que no puede ser ajena a los estudios sociales y humanistas, que den cuenta de las posibilidades de la vida social, de las experimentaciones estéticas, morales y espirituales. Confinados por una cuarentena que involucra modalidades nuevas de decisión, así como el despliegue de otras maneras de existir, en un redimensionamiento del ser y el estar, que agencia desde el encierro solidaridades nuevas y contagios con propósitos de mutación y fraternidades necesarias. Sin embargo, aunque este acontecimiento ha mostrado posibilidades y reinvenciones subjetivas e ideológicas que emergen en el aislamiento, merece también un análisis crítico sobre aquellas fuerzas de reinventación que están impactando en las sociedades actuales y su despliegue histórico en varios espacios, quedando demostrado las pocas conexiones para salvar al ser humano que dinamizan algunos países. La complejidad del ámbito educativo por sus múltiples procesos que suceden al unísono a diferentes escalas y transformaciones por sí ya es elevada, reconociendo así desde la sociología y la psicología algunos elementos que concluyen aún por estudiantes. Pero en los escenarios asincrónicos aumentaron cualitativa y cuantitativamente estos elementos, pues se perdió la línea espacio y tiempo, por lo que imprime nuevas competencias a los docentes para lograr los propósitos y generar una formación integral a las nuevas generaciones que serán los protagonistas de transformar nuestras sociedades en contextos más estables, sostenidos, inclusivos y armónicos. De lo contrario,
en unos años no vamos a poder estar hablando de esta manera. La adaptación de guías de formación virtuales a los docentes y las estrategias metacognitivas y colaborativas de los alumnos no tuvieron como tendencia los niveles planificados. Se mostraron desafíos tecnológicos, didácticos y comunicativos inesperados que implicaban una novedad tanto para alumnos como para docentes. Para los primeros, tener que darle la solemnidad de aprender por un canal que lo empleaban para diversión y socializaciones personales. Para los segundos, tener que enseñar desde una forma distinta a las que estaban acostumbrados. A todo lo anterior hay que añadirle la ruptura de la rutina cotidiana, tanto en lo personal como en lo laboral, lo que generó estados de frustración, desesperanza y ansiedad que limitaron un carácter formador de esta etapa. En estos nuevos escenarios, desde manifestaciones sociales desconocidas, las respuestas institucionales, por lo general en América Latina, fueron emergentes y en ocasiones no tan dirigidas, por lo que las diversas alternativas daban al traste con ciertas disfunciones tanto del proceso, así como de los agentes personales, digamos, alumnos, sus familias y docentes. En muchos casos ha quedado en evidencia que la respuesta de la improvisación se ha condicionado a trasladar esquemas del modelo presencial a la particularidad virtual, extrapolando acciones profesionales a contextos diferentes. Si se buscan las causas en los principales referentes teóricos que sustentan algunos de estos comportamientos, al choque absoluto del confinamiento y a la ponderación de las interacciones virtuales de alguna manera deformadas para la educación escolarizada, se pueden mencionar en sus inicios elementos que destaca muy bien Cabrera en el año 2003, cuando habla que las tecnologías es un término integrado, sistematizado, la conjunción de diversas ciencias y tecnologías, como teoría de sistemas, ingeniería, ciencia de datos, pedagogía, psicología y sociología, donde confluyen ciencias de desarrollo de diferentes hemisferios, de diferentes alcances, de diferentes naturalezas. Por tanto, la sinergia entre estas ciencias se hace más complicada para no defender elementos fragmentados que no traen buenas decisiones. El autor antes mencionado, Cabrera 2003, considera 5 elementos importantes en su nacimiento. Un primer elemento con el nacimiento y el desarrollo de la propia pedagogía para la utilización de la tecnología en esta ciencia. Un segundo elemento con la influencia de los medios audiovisuales y comunicativos. Un tercer elemento con la introducción de la psicología conductista, muy impactante en este sentido. Además, con la introducción de enfoques sistémicos en la educación y algunas orientaciones que vinieron a redondear un carácter más del ser con la introducción de alguna psicología cognitiva y constructivista. No pienso disertar en elementos filosóficos, simplemente recordar algunos elementos importantes de las escuelas sofistas cuando interactuaban a través de una instrucción grupal sistemática. Además de eso, elementos importantes del método socrático, cuando era un proceso de reflexión de las limitaciones y fortalezas del conocimiento con los discípulos y se caracterizaba por ser un proceso cíclico. Asimismo, Comenio, su propósito fue establecer formas nuevas de enseñar que agilizaran este proceso a través de figuras dibujadas, símbolos algebraicos, cifras, caracteres, etc. También, de alguna manera, Juan Jacob Rousseau, en el siglo XVIII, pudo poner el niño como el eje central y adelantar algunos aspectos lúdicos para buscar cierta eficiencia y motivación en la educación. Por su parte, Pestalozzi nos propuso una realidad del educando siguiendo el centro de atención del proceso educativo, donde permite la construcción de su propio conocimiento. Asimismo, Herbart coincide en la importancia de la sistematización de los medios para lograr ciertas metas y el conocimiento que parte de la experiencia instructiva y es la metodología quien deberá llevar la interiorización de dicho conocimiento. Por su parte, Campanella afirmó que mediante el uso de las imágenes el aprendizaje se daría de mejor manera, señalando que estas debían ser desde la vida real. Asimismo, Tondique fue también uno de los precursores de la tecnología educativa en trabajos orientados hacia medios en específicos al recuento de palabras y textos. Y no podemos dejar de mencionar también a John Dewey, filósofo
y psicólogo y pedagogo, que argumentó que la experiencia se logra a través de una interacción entre el ser humano y su entorno. Todos estos elementos, que si bien son bases, en el nuevo contexto empiezan a tener unas metamorfosis que necesitan ser estudiados por los protagonistas que tenemos el afán ahora de conducir nuestra educación en nuestras sociedades. Implican algunos elementos importantes de la tecnología que debemos analizar con mucho cuidado y debemos manejar con elementos importantes al respecto. Asimismo, el término resiliencia, desde hace mucho tiempo conocido y además empleado sin casi saber lo que significa por las dinámicas sociales a que nos enfrentamos constantemente, implica una capacidad que permite un cierto desarrollo a partir del conocimiento de las adversidades y la comprensión y resolución de una actitud positiva ante el cambio. De esta manera, nosotros hemos coincidido de que por un canal necesario se pasó de una zona de confort en la didáctica para pasar a una zona que la hemos llamado de transformación resiliente, que en otras literaturas se llama la zona del miedo, pero necesaria para el cambio, hasta una zona de desarrollo en los nuevos escenarios y mutaciones. Y este miedo pasó a ser precisamente el elemento dinamizador para poder lograr ciertos cambios cualitativos en nuestras relaciones, conductas y socializaciones que son importantes para emprender las nuevas sociedades. En la evolución del modelo pedagógico virtual basado en recursos y actividades desde una interacción asincrónica, han desarrollado concepciones que ponen al estudiante ubicándolo en el centro de aprendizaje y el docente ocupa un rol de facilitador en lo que se llama actualmente entorno de aprendizaje personal y que se ha profundizado en un entorno entorno personal inteligente en el cual implica una diferenciación a cada uno de los usuarios de esta manera. Las ventajas de la educación virtual son altamente reconocidas. No obstante a eso, implica algunos elementos asincrónicos de espacio y tiempo que pueden traer en un mal manejo dificultades irremediables para la formación de las nuevas generaciones. Todo lo anterior implica una responsabilidad y un autodidactismo tanto de docentes como de formadores y formados para tratar de lograr una especial combinación de elementos que son necesarios para construir un mundo superior. Asimismo, en la Universidad de Holguín se vieron prácticas interesantes desde elementos que pudieran ser de referencia o pudieran ser adaptados para diferentes universidades similares, como bien nos anunciaba nuestro modelador Marcelo. Lo primero es que debía tener 4 características importantes. Debía ser flexible, objetivo, participativo y responsable. Flexible porque posibilita admitir cambios, adecuaciones y reajustes en dependencia de la dinámica del proceso de gestión, como bien nos invita a hacer la resiliencia. Objetivo porque toma en consideración la formación del profesional en las condiciones actuales, así como presupuesto de la gestión por proceso que sustentan el trabajo en cada una de las universidades. Participativo porque considera la participación activa de dirigentes y docentes y de otras personas en el entorno relacionado e implica un diálogo más interesante y más integrador desde diferentes aspectos que no son el espacio aula solo. Y responsable porque prevé una actitud proactiva ante la disposición de recursos y actividades desde la variedad de los primeros y con la ayuda institucional de los segundos. Esto implicó 3 etapas, como las mismas etapas por las cuales iba pasando el ambiente epidemiológico del país, que serían la etapa proyectiva organizativa, la etapa operativa y la etapa contextual. Amén de estos elementos, los retos que ha impuesto el contexto de la COVID-19 a nivel internacional y en Cuba han fomentado la búsqueda de alternativas para no decaer en la calidad del proceso de formación del profesional. En efecto, este enfoque de formación virtual devela lo esencial de la comunicación entre alumnos, familias y docentes que debemos aprovechar. Asimismo, se deben manejar elementos distintivos tanto en el escenario como en el nuevo rol del docente, como en el nuevo rol del alumno. Y esto desarrolla aspectos socioafectivos, asignatura pendiente en una interacción del punto de vista combinado que debemos manejar mejor. Por último, recordar algunos cuestionamientos que también pudieran ser objeto de análisis en otros eventos y en otros foros que podamos tener para debatir y desde inteligencias colectivas poder lograr
juicios conclusivos que nos invitan a reflexionar y generar futuras proyecciones, que de seguro será motivo de encuentro en un sentido crítico de análisis hacia la educación. Pero sin duda se tienen más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿cómo favorecer la interacción educativa en los ambientes virtuales? De igual manera, se aplaude la idea de que no hay una respuesta ni una metodología única. Están claras las competencias que debe poseer o desarrollar el docente virtual. Además de enseñar con ejemplo, debe definir estrategias de comunicación transparentes, directas, motivadoras, equilibradas, fluidas, pertinentes y eficaces, que por lo general se formulan desde recursos y actividades para potenciar un pensamiento crítico y desarrollador. Igualmente, ha de generar un ambiente integrador que invite a la reflexión y consolide un clima de respeto, diálogo y colaboración para promover la participación del estudiante y la construcción de aprendizaje desde el desarrollo técnico, pero de valores. Al respecto, se formula la siguiente pregunta: ¿en qué medida se utiliza un ambiente de diálogo que propicie una empatía didáctica, motive y cree una conexión del docente, el estudiante y viceversa? En este sentido, las universidades han de dirigir una mirada de formación profesional para que aprendan a aprender, y para ello es necesario que también ellas aprendan desde las demandas sociales y comportamientos transformadores que los vemos a cada rato. Se pudiera precisar en la respuesta de la siguiente interrogante: ¿cuál es la responsabilidad individual desde la moral ante la sincronía de la educación combinada o híbrida? Pudiendo el estudiante retomar su tiempo y espacio para atender los recursos del profesor, debe reconsiderar sus posibilidades tecnológicas de conocimiento y motivaciones en función de la responsabilidad que tiene de su propia formación. En este sentido, debemos contestarnos cómo repensar una formación profesional híbrida en función de las demandas sociales y ambientes que necesita la humanidad del siglo XXI. Asimismo, la formación profesional del siglo XXI debe velar por la funcionalidad de este profesional en su accionar como ser social que acepte y desarrolle valores en construcción. Para esto, propongo como última pregunta a rehacernos cuáles aspectos axiológicos y éticos reforzar para atenuar la simulación de esfuerzo y el fraude en la educación combinada o híbrida. Hasta aquí, grosso modo, algunos aspectos esenciales de cómo pudiera ser una fotografía de los nuevos escenarios para esto que nos invita a seguir siendo mejores. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Rafael, por tus aportes, que a la provocación que nos hacía Norman, las preguntas e interrogantes que Rafael nos coloca apuntan directamente en esta transformación resiliente del campo de las didácticas hacia estas hibridaciones, ¿no? Me parece un aporte muy específico e interesante. De modo que, bueno, seguimos en esta línea de continuidad con Víctor Germán, nuestro colega de la UNAM de México, en los términos del impacto vivencial. Adelante, Víctor. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Con gran emoción de estar compartiendo con mis amigos y colegas de Claxo, con todos también de este grupo y todos los que estén conectados, también que hay amigos de Claxo y también del público que está conectado. Me da mucho gusto, yo soy Víctor Germán, yo vengo de las áreas de las ciencias duras, de la ingeniería y de las ciencias de la computación. Sin embargo, lo que le da sentido precisamente es este enfoque social a toda esta tecnología. Y partiendo de Norman, o sea, con lo que acaba de mencionar, que sea una provocación, mi propuesta parte precisamente de una pregunta, y también pues para ir identificando a través de una primera respuesta a esta pregunta que hicimos en un caso particular, pues ir identificando precisamente estos círculos perversos. Bueno, la pregunta es, ¿cómo sobrevivir educándonos en tiempos de estados de emergencia sin morir en el intento? Y lo hacemos a partir del impacto vivencial en la educación a distancia en la UNAM en tiempos de pandemia en México. Es la UNAM, es un México, es de toda esta pregunta general, nos situamos en México. En fin, yo creo que ya ¿cuál es nuestra situación general? Vivimos ante una emergencia sanitaria, y se ha hablado mucho de esta emergencia sanitaria, pero realmente no es esta emergencia sanitaria nos ha puesto enfrente de una cantidad de emergencias que hemos estado viviendo, la social, la política, la económica, la existencial.
y es mucho más complejo que esta emergencia sanitaria. Y de hecho, estas emergencias siempre las hemos estado viviendo, y particularmente en nuestros países, económica, social, y etcétera. Y esa es la situación. Es una situación compleja y caótica. La pregunta sería, ¿qué hacer? Claro que en este caos de tantas emergencias que estamos viviendo al mismo tiempo, es qué hacer. Bueno, pues primero pues hay que comprender para después transformar. Y como ya alguien lo dijo, lo importante es más que comprender, es transformar. Y yo creo que acá nos estamos enfrentando a un problema de muerte. Yo creo que se nos está poniendo enfrente la muerte, y la muerte real, porque ha muerto muchísima gente, pero también la muerte simbólica. Están colapsando instituciones, están colapsando creencias, están colapsando personas incluso. Estamos entre la muerte y la vida. Es un problema de sobrevivencia, de muerte y vida. Y acá, digamos, hay un circuito también perverso, porque por un lado, la modernidad neoliberal y capitalista provoca mucha muerte, pero al mismo tiempo no la integra. Tal parece que solamente hay que ir avanzando sin tener en cuenta que está la muerte. Yo creo que acá encontramos un círculo perverso en esta concepción que sin querer nos van metiendo y nos van obligando a través de no integrar la muerte. Por ejemplo, muchas culturas y saberes, la muerte forma parte de la vida. Creo que eso es que hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, y volviendo otra vez, bueno, y en esto está Claxo precisamente. En este devenir de estas experiencias e imaginando nuevas propuestas de vida a través de lo que estamos viviendo, porque ya no hay teorías completas para agarrarnos, ya no hay elementos, sino tenemos que irlo construyendo. Y este es el motivo de Claxo en esta visión mucho más amplia y no solamente parcial de todo de lo que nos provoca todas estas emergencias. Bueno, retomando la pregunta de cómo sobrevivir educándonos en tiempos de estados de emergencia sin morir en el intento, efectivamente vivimos en un caos de emergencia, pero yo creo que hay que poner por delante la vida y considerar la vida como desde un punto de vista dialéctico. Entre la muerte es parte de la vida. Eso es muy importante y creo que eso de alguna manera lo saben muchas culturas y hay que retomar esta vida y muerte, esta lucha entre la vida y muerte y tratando siempre de sobrevivir, que es propio de nuestra especie humana y propio de las sociedades. Siempre sabemos sobrevivir. Y también tomo educándonos en el sentido, y también creo que ahí puede haber un círculo perverso en cuanto a la educación mediada por tecnología, en el sentido de Freire. No solamente, no es el profesor enseña a los estudiantes, todos aprendemos de todos, y no solamente de los estudiantes, de las familias, de la sociedad, de las culturas y de la misma naturaleza. En este sentido, es el educándonos como una acción continua, y no solamente como a veces nos educamos para hacer una profesión, se termina y nos seguimos educando de una manera separada. Hay que pensarlo en un proceso donde todos nos educamos. Y bueno, y también la pregunta sería, ¿educándonos para qué? Pues bueno, yo creo que ya es algo que se está, esta gran tendencia, educándonos para el bien vivir. Igualmente yo creo que integrando el bien morir. ¿Y para qué? Pues para tener una vida más justa, más feliz finalmente. Y no solamente para tener bienes, tener una cierta presencia, sino también sobre todo para vivir, y vivir bien con la naturaleza. Entonces, en esta gran pregunta, que no podrá terminarse de responder, pero pues tenemos una propuesta muy concreta en todo este ámbito de dimensiones que encontramos, que es la educación en el tiempo de pandemia. Ya lo sabemos, esta educación de tiempos de pandemia forma de un macroproyecto más grande de Claxo, que es las memorias de una pandemia, que es un archivo audiovisual que fue una iniciativa del Doctorado de Estudios Sociales de la Universidad Distrital de Francisco José de Caldes, y marcado en Claxo, y particularmente en el grupo de trabajo Territorialidades, Espiritualidades y Cuerpos. Esto es muy importante, tener esa memoria colectiva,
y de manera crítica y multidimensional, y que a través de vistas parciales podemos tener, digamos, esta gran fotografía de esta memoria viviente y poder entender más. Y yo creo que incluso tomando esta vista parcial, vamos encontrando todo lo que le afecta y al final de todo esto, y nunca será terminado, de alguna manera, es poder tener esta visión de lo que está pasando para después pasar a una transformación. Desde luego, por ejemplo, como ya fue mencionado, pues se analiza con el fin de indagar sobre saberes y prácticas educativas, territorios educativos, subjetividades de la educación. Y bueno, concretamente, en lo que corresponde a esa lectura parcial, es lo que he hecho en este estudio, el impacto vivencial en la educación a distancia en la UNAM en tiempos de pandemia. Está situado en la UNAM, en México, y en el nivel educativo medio superior y superior. Está en esa solamente, ni pretende ser toda la educación en México, ni de todas las universidades, pero solamente en este punto. Pero sin embargo, a pesar de que sea una situación muy específica, nos podemos, si vamos analizando, entender más allá de este contexto. Y de eso se trata, y también de poder compartir en esta gran memoria, y particularmente con lo que se está exponiendo con los colegas. Pues nuestro marco de referencia, nosotros partimos de un marco de referencia para poder analizar. Y con este marco también, precisamente, por lo que decía Norman, sobre encontrar círculos perversos, pues los vamos a encontrar en la educación también. Yo creo que aquí en la educación, sobre todo que está ligada con la tecnología, es desvelar una alineación que existe en una gran cantidad de sistemas educativos en todos los países que sigue la tendencia del capitalismo y el neoliberalismo con la educación privada, el conocimiento que se privatiza, que todo se vende, creando brechas no solamente digitales, sino cognitivas y sobre todo brechas sociales. Eso se va descubriendo o se va desvelando cada vez que profundizamos en estos análisis. Este marco con el cual abordamos este problema considera un sentido mismo de la educación y de la vida. Y también replantea nuevas estructuras, porque yo creo que en estos momentos donde ya todo se nos descompone, hay que reconfigurarnos en todos los elementos racionales, estructurales. Para lograr realmente una transformación, necesitamos retransformarnos, necesitamos reconfigurarnos. En nuestro marco, consideramos principios éticos, ontoepistémicos y organizacionales. Y esto lo llamamos, este es un grupo que se llama Ecosistemas Educativos de la UNAM, del país de UNAM, que es el enfoque ecosistémico. De ahí partimos nuestros análisis, nuestras investigaciones, y también porque nosotros damos cursos también y tomamos cursos. Entonces, para crear nuevos escenarios educativos, nos basamos en estos principios, que es un trabajo de varios años, ya de 8 años. Entendiendo el enfoque ecosistémico, el ecosistema lo entendemos así de manera muy simple. Son seres autónomos y diversos que conviven encontrando sus equilibrios en ambientes cambiantes mediante la autorregulación y la autogestión. Esto es propio de nuestra especie y propio incluso como sociedad. Nos basamos, desde luego, en la teoría general de sistemas. Las redes de sistemas abiertos rompen con la centralización. Pensar en red y al pensar en centralizado, también ahí podemos ver un círculo perverso, que todo se basa en la centralización cuando lo podemos pensar en red. En este caso, el socializar lo estamos pensando en red. Nadie tiene una visión única que nos está imponiendo o controlando la educación y la vida en general. También partimos del concepto de universidad abierta del doctor Pablo González Casanova, el rector de la UNAM. Él ya decía que la universidad debía estar fuera de sus muros porque está en la vida la educación. Y además con principios éticos. Es una educación pública, una formación, una educación que integra la investigación y la cultura, y con la visión latinoamericana.
en el emblema, en nuestro emblema de la UNAM, hay un águila y un cóndor que marcan Latinoamérica con el lema: por mi raza hablará el espíritu. Ahí vemos una espiritualidad laica que tiene la UNAM. También este marco retomamos las 3 psicologías de Guattari: la ambiental, y la subjetividad humana, la ecología de saberes de Boaventura de Sousa de Santos, que promueve tanto el conocimiento científico con todos los otros saberes. Es ampliar este saber, y claro, con una postura también política y como una postura de plantearse una nueva estructura en contraposición del sistema capitalista y neoliberal. Es una cuestión también. En este marco retomamos la inteligencia colectiva de Pierre Levy, que considera que la inteligencia colectiva es mayor que toda la suma de todas las inteligencias individuales, incluyendo también la artificial, que es también un tema de la tecnología que se está desarrollando y que también sabemos integrar, sabiendo que hay círculos viciosos que la utilizan para todo lo contrario. Y también algo muy importante que retomamos es la ecología política de Víctor Toledo, un mexicano, un biólogo, donde pues, efectivamente también aquí podemos encontrar un círculo perverso donde solamente se puede ver la ecología para preservar el ambiente sin darle el enfoque político y sobre todo relacionado con los movimientos y conflictos ambientales y de grupos que están trabajando por la naturaleza. Este marco parte de principios. Hay uno, el primero, que es el bien común, que el conocimiento es de la humanidad, es producto histórico, es nuestros, con la tecnología se lo han apropiado, unas cuantas personas manejan la economía del conocimiento que se vende, que entramos en este círculo perverso, que es una gran tendencia en la educación y que a veces muchas universidades, incluso públicas, entran en esta gran tendencia que arrastra y que cree que es lineal y que siempre vamos hacia el futuro, en estas mentalidades de que la tecnología nos va a salvar. Además tenemos otros 7 principios, porque consideramos que tenemos que tener principios para construir nuevos escenarios que son organizacionales, que tienen que ver pues con la distribución, con la colaboración, con el cuidado del medio ambiente, etc. Y bueno, efectivamente, para hacer esto, o sea, nos dedicamos a ver a un grupo de profesores que están viviendo la educación. Por eso es vivenciar, cómo lo están viviendo. No les queremos decir nada, no les queremos guiar, sino más bien al contrario, que a través de cómo lo están viviendo, que entender. Y esto debe ser es la primera etapa en este proyecto que estamos teniendo. Son territorios, y los territorios reales y virtuales considerados como un territorio, pues una persona, una escuela, una institución, la familia, un país, el mismo mundo, la vivencia igual. Vivimos, somos gentes que y de una gran diversidad. Estos lo vivimos en territorios y finalmente un concepto que es más amplio que ecosistemas, donde viene casa, eleicos, que vivimos en una casa. Y esto también es muy importante porque cuando estamos en casa, en nuestras casas personales o el mismo mundo, en nuestra escuela, la cuidamos, convivimos. Eso es un punto o un principio fundamental con el que trabajamos. Y efectivamente, entonces esto lo hicimos del grupo de ecosistemas educativos de la UNAM. Hicimos una serie de entrevistas y tratábamos de indagar críticamente sobre el impacto personal, educativo, social, donde pudiéramos identificar tanto comportamientos positivos y negativos provocados, por un lado, por el aislamiento, la incertidumbre y la angustia, pero al mismo tiempo nos va dando elementos de la misma evidencia. Aparece la colaboración, la solidaridad y la resistencia. Y en esa dialéctica, como en una situación
difícil, surge también lo positivo. Y es lo que queremos ir conformando para ir pensando en un futuro, cómo ir cambiando desde la manera en la UNAM y dando elementos para ir repensando una educación en un sentido muy amplio. Y efectivamente fueron 6 académicos, muy rápidamente: la maestra Julieta Hernández, Leobardo Rosas, un pedagogo, psicólogo, maestro Eduardo Pérez, un de comunicación, Hilda Bustamante de psicología, Magdalena Villalobos, pedagoga, y Miguel Ángel, filósofo. Somos un grupo interdisciplinario, y esto nos permitiría ver, de acuerdo a sus sensibilidades, experiencias y saberes, cómo lo estaban viviendo. Y efectivamente, pues también les afectó. Con estos académicos identificamos que sienten, piensan y también se angustian, se sienten solos, pero al mismo tiempo solidarios y resilientes. Y también son afectados en sus creencias. Hay unos que son creyentes, otros que no, que tienen digamos, el espíritu de la UNAM laico, y que también es muy importante. Y también, pues, el concepto de casa. Esto lo planteamos ante el problema de que nuestro territorio, nuestra casa, que los teníamos bien diferentes: el trabajo, la casa, la sociedad, etcétera, los diferentes territorios, con la pandemia se concentran en la casa. De repente todo entra ahí, y eso crea esa gran tensión, y por eso estos sentimientos negativos, que también generan sentimientos positivos. De ahí podemos expresar trabajos futuros, incluso para nuestra propia práctica, para renovar nuestra práctica. Podemos tomarlos como elementos. Esto nos va a fortalecer. El grupo, por ejemplo, dado que es un grupo de la UNAM y que trabaja bajo estos principios, y que trabajamos en equipo con un enfoque ecosistémico, realmente les facilitó, a pesar de todo, también mantenerse, encontrar algo muy importante: un espíritu de lucha, de no dejarse, ¿no? Yo creo que es una parte del instintivo, biológico y social que todos llevamos, y que hay que saberlos encauzar. Por último, quisiera hacer como una conclusión en esto de lo que estamos viendo, que yo creo que se está delineando, que se está apostando por la vida, a pesar de estas contradicciones, hacia la vida. Y en esta contradicción de centrar todos los espacios, territorios o casas en un lugar que nos causó conflicto, también nos está viendo a repensar la educación y la vida como casas abiertas, donde no hubiera las fronteras, que no necesitemos de pasaportes para convivir con un libre tránsito, intercambiando sentimientos, emociones, conocimientos, etcétera. Es algo que podemos delinear de acuerdo a lo que estamos estudiando y que queremos profundizar. Y bueno, todo lo que es puesto está desde luego en la ponencia, que se saldrá también como parte de este ejercicio que estamos haciendo, y está a la disposición pues de todos. Pues bueno, este es el aporte que les quiero hacer. No es solamente mi aporte, también es de un grupo, y de un grupo que ha reflexionado y que ha tratado de poner ciertas bases en el análisis y en nuestra práctica educativa. Como bien lo dijo Marcelo, somos solo pensantes, pero también lo practicamos, y también somos con un espíritu crítico y poniendo la vida por delante. Pues muchas gracias. Creo que me pasó un poquito, este es mi aporte. Muchas gracias, Víctor Germán. Nos volvemos y nos quedamos saboreando esa pregunta, ese interrogante: ¿cómo sobrevivir a los estados de emergencia, ¿no? Y creo que me estás dando el pie justamente para que yo inicie mi intervención, puesto que no hablas de la emergencia ceñida o constreñida a lo sanitario, sino de las emergencias en plural, que los académicos de las ciencias sociales tenemos el compromiso subjetivo de poder ir develando y de poder ir poniendo en visibilidad. En esto Norman comenzó provocándonos, Rafael
aportó desde un campo específico y también nos provocaba con ese repensar las categorías de tiempo y espacio. Y tú ahora nos colocas en este educándonos para qué, ¿no? Para el bien vivir, para el bien morir, ¿para qué? ¿No? De modo que la provocación, yo me permito decir, va en aumento progresivamente en las exposiciones. Bueno, ya en este último momento de las exposiciones, lo que yo quiero compartir con ustedes, fundamentalmente, en términos de desafíos y de actores y territorialidades, son cuatro ideas, cuatro indagaciones, cuatro interrogantes. El primero de ellos lo voy a sintetizar porque creo que se han dado muchos elementos mis compañeros, es el acontecimiento pandemia, la pandemia como un acontecimiento. Nosotros que somos cientistas sociales no podemos dejar de verlo desde la multireferencialidad y la interdisciplina. Lo segundo son una serie de desplazamientos, que yo considero desplazamientos en términos de lecturas críticas de lo social en la pandemia. Lo tercero son algunos interrogantes liberadores para la educación en la pandemia y, al final, cierto posicionamiento de las miradas de la educación. Esto, fundamentalmente, desde una lectura crítica de las ciencias sociales contemporáneas. El acontecimiento pandemia, lo primero que quisiéramos remarcar, que ya mis colegas lo han presentado, hoy remite en el discurso de la vida cotidiana de nuestros países, concretamente, y aquí referencio a Argentina, de donde provengo, al estatus sanitario. Pandemia igual estatus sanitario. Pandemia igual nueva normalidad, ¿no? Un concepto que es dificilísimo y súper ambiguo para su tratamiento. Pandemia igual a aislamiento social, pandemia igual a distanciamiento social. Estos son como el lenguaje, el universo discursivo que va girando en el colectivo y en los colectivos sociales. Sin duda que estos y otros más son lecturas y universos discursivos funcionales a un pensamiento único, son lecturas funcionales a una tradición empírica racionalista y también a un cierto posmodernismo vacío de sentido. Es decir, que esta visión, no visiones, acá no voy a hablar en plural, sino esta visión hegemónica de la pandemia, de alguna manera, ya nos lo decía Norman claramente, funcionaliza las políticas liberales, de alguna manera remarca lugares y formas de accionar de los estados autoritarios y también, lo cual no es novedad para nuestros países latinoamericanos, nuestra región, modelos económicos de mercado. Es decir, que esta visión de la pandemia va de alguna manera apoyando la educación como contrato social, la reproducción de sistemas y, por qué no decir, las instituciones como aparatos ideológicos del Estado. Esto no voy a abundar, no me voy a detener, pero sí quería presentar, ¿por qué? Porque es el cotidiano que uno cuando sale a la calle o cuando no sale a la calle, sino que a través de la pantalla interactúa en distintos espacios,
educativos, sociales, políticos, económicos, culturales, ve girar, ¿no? Este es el discurso hegemónico que gira en nuestros territorios. Sin embargo, lo segundo que yo quería compartir con ustedes son una serie de desplazamientos que provienen del campo de lecturas críticas de lo social hacia la pandemia. ¿Por qué? ¿Hablamos de pandemia o podemos hablar de pandemias en plural, primero y principal? ¿No? Hablamos de emergencia, nos decía hace un rato el colega, o hablamos de emergencias en plural. ¿Y por qué digo esto? Porque, en definitiva, los corrimientos o desplazamientos desde una lectura crítica, que es la que estamos intentando llevar adelante en nuestro macroproyecto de este grupo de trabajo de Claxo junto con el doctorado de la Universidad Distrital, sobre las memorias, fíjense en ustedes, de las pandemias, concretamente, ¿no? Y en este ejercicio crítico de los seminarios, revisándolas específicamente de distintos abordajes. Estos corrimientos nos llevan, por ejemplo, a un replanteo de los interrogantes iniciales, a un replanteo de los interrogantes iniciales. Nos lleva este corrimiento de la lectura de lo social a posicionamientos de los sujetos, de los cuerpos y de los territorios. Bien nos decía Víctor Germán recién, territorio no es solamente el concepto clásico de la frontera geográfica. Hoy hablamos de territorios en plural, y un discurso puede ser un territorio, una escuela puede ser un territorio, un país puede ser un territorio. Estos corrimientos o desplazamientos que tienen un alto impacto en la educación y en la emergencia del acto educativo, yo los quiero apoyar y los quiero sostener y fundamentar desde un pensamiento postestructuralista que ha replanteado la dinámica de las ciencias sociales y ha hecho emerger un conjunto de conceptos y prácticas que ha puesto en entredicho el modelo normativo anterior. También lo quiero apoyar este corrimiento o estos corrimientos en las miradas que nos pertenecen a nosotros, y cuando digo a nosotros, digo a nosotros sujetos de la historia, desde las filosofías de la liberación latinoamericana. Tanto Norman como Rafa han hecho alusiones justamente a claros exponentes de estos modos de pensamiento. Pero además de este pensamiento postestructuralista y de estas miradas liberacionistas filosóficas y teológicas de gran impacto en nuestra región, la quiero apoyar también en un tercer afluente de pensamiento crítico, que son los posicionamientos decoloniales del sur global, justamente. Estos tres andamiajes nos permiten y nos sostienen hablar de desplazamientos o corrimientos de no una visión unívoca ni de una visión autoritaria, puesto que leer críticamente la educación como hecho social nos lleva a asumir la incertidumbre, ya lo decía Wallerstein y lo decía Ilya Prigogine, ¿no? Hace más de 30 años. Asumir las incertezas que se producen en el campo de las certidumbres. Nos lleva a una actitud que tiene que ver con la deconstrucción de lo construido, para reconstruir otras visiones, no nuevas. Yo no utilizo esa categoría binomial, sino
otras visiones del mundo posible, deconstruir viejas construcciones para reconstruir otras visiones. Esta lectura crítica apoyada en estas posiciones epistémicas instala no solo la incertidumbre, sino la incógnita, la pregunta y el cuestionamiento que busca sentidos justamente y en el cual nos inscribimos como grupo crítico de las ciencias sociales en este macroproyecto Memorias de la Pandemia, justamente. Apoyados en un pensamiento crítico, en una filosofía liberacionista y en una pedagogía decolonial, es que nos preguntamos hoy, ahora, en este aquí, por los sujetos de la educación, por las instituciones educativas, por los saberes y los aprendizajes y por los modos de educar. Cada uno de estos universos nos abre a un arco iris de cuestionamientos, justamente. Y entonces surgen interrogantes, en este tercer aporte que quería pensar con ustedes, interrogantes que uno considera en términos de liberación de sentido. La educación, en tanto acto, en tanto praxis social, siempre remite a un tiempo y a un espacio. No es un universal abstracto, es un categorial situado en un aquí y un ahora. La educación como praxis social denota y remarca una geopolítica de los cuerpos y los territorios. De allí la importancia del trabajo de los educadores en la dimensión de las subjetividades y de los procesos de subjetivación que emanan de la praxis nociológica. La educación como acto social trabaja e interroga sobre las diferencias, sobre las incertezas, y me voy a permitir afirmar, sobre el carácter demiúrgico y monstruoso que crea a partir de las fracturas nuevas posibilidades del pensamiento y refunda la mirada de un aquí y un ahora. Por eso, Norman nos hablaba de nuestra colega Nachmanovitch, Denise, estamos frente a el acontecimiento de la pandemia que instaura y reinstala sentidos en redes de formación, constituyendo nuevos entramados multicolores. Nuestros desafíos se instalarán entonces en descubrir y en volver a tejer la naturaleza de esos nudos que fortalecen el entramado. Y allí las lecturas críticas. Lecturas que nos permiten hablar de contextos de sociedades en vulnerabilidad. Lecturas que nos permiten hablar en educación de la angustia y del dolor humano. Lecturas que nos permiten hablar de las diversidades étnicas, espirituales, culturales, de géneros, etcétera, que en definitiva no hacen otra cosa, nos diría Hannah Arendt, que instalar la pregunta por la condición humana, que es la condición de la existencia, que emerge, humanidad que emerge en la búsqueda de sentidos, provocando rupturas epocales. Nos interrogamos, ¿qué es el saber? Nos interrogamos, ¿qué es el aprender? Nos interrogamos,
en definitiva, qué es la educación. Y estas son interrogantes que desde los griegos hasta nuestros días han ido encontrando distintas aproximaciones de respuesta. Desde una lectura crítica de lo social, hoy no podemos dejar de renovar el compromiso y el contrato pedagógico con estos interrogantes. Es por eso que nos preguntamos cuáles son los anclajes educativos del presente. ¿De qué currículum hablamos? ¿De un currículum normalizador o de un currículum dinámico y flexible? Es por eso que nos preguntamos qué es hoy el conocimiento y cómo nos atraviesa en el acto educativo. Pandemia significa para nosotros hoy posicionamiento de miradas en torno a la educación. Conocimiento lejos de pensar como beatitud, conocimiento como sufrimiento en el sentido griego del término que es el patos. El patos que es ontocreador, generador y movilizador del sujeto. Pandemia nos posiciona en una relación de saber, poder, que reconstruye al ser, que reconstituye al ser de la educación. Y en definitiva, voy a tomar una expresión maravillosa y profunda de una de nuestras colegas del grupo de trabajo, María Cristina, de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Pandemia nos posiciona en una praxis emancipatoria que trae aparejada una lectura crítica de esa praxis en torno al sujeto, en torno al saber y en torno a los escenarios. Praxis emancipatoria de un sujeto histórico y político. Aquí ya se ha dado cuenta de ello. Un sujeto histórico y político. Un saber ético y autocrítico. Y unos escenarios liberadores y colectivos. En esta relectura de las miradas de la educación es que nos interrogamos ¿qué significa educar? ¿Qué significa educar en el siglo XXI? ¿Qué significa educar en el nuevo milenio? ¿Y qué significa educar en el contexto de la actual pandemia? Bueno, queridos colegas, hasta aquí mi intervención, tratando ahora de generar un diálogo con los participantes de acuerdo a interrogantes o reflexiones que hayan surgido de escuchar estas presentaciones. Bien, le agradecemos a los ponentes y a nuestro moderador, Marcelo Fabián Vitarelli, por este espacio maravilloso que hemos construido el día de hoy a partir de sus ponencias. Y ahora damos paso a una serie de preguntas que nos han puesto aquí en nuestro chat y que seguramente también vienen desde nuestra transmisión en Facebook. Voy a leerlas y luego pues vamos a irlas respondiendo el moderador y los ponentes que tenemos el día de hoy. La primera pregunta que aparece acá nos señala lo siguiente. ¿Cuáles son los autores latinoamericanos esenciales que puedan aportar para el análisis de la educación superior en tiempos de pandemia? Me gustaría saber de qué modo, finalmente, afrontaremos esta nueva realidad de enseñar y aprender a distancia y cómo sostener una educación de calidad y mejora constante. Gracias. Luego aparece cuál es su percepción de la transición de las modalidades presenciales a las modalidades virtuales
en la formación del profesional y el desarrollo de capacidades de resistencia. Otra pregunta que nos aparece es, ¿cuál es el cambio epistemológico, cultural y social que da lugar a las emociones en la construcción del conocimiento? Nos señalan en otra pregunta que para cualquiera de los ponentes, ¿cómo despedazamos la visión misión marketing incorporada como categoría directriz en los proyectos de toma de decisión? ¿Cómo nos desprendemos de esta simplificación de fortaleza, debilidad, oportunidad y amenaza heredada del marketing y la estrategia econométrica? Y por último, Ana León, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que trabaja con la profesora María Eugenia Covarrubias, nos señala lo siguiente: si la educación es una praxis y depende del educando y educador, pero esta nueva forma de aprender a enseñar en tiempos de pandemia se vuelve un tanto tediosa en lugar de gusto de aprender y profesores que en lugar de incentivar hacen sentir que no se aprende. La educación tiene que ser liberadora, creadora, interesante, pero a veces se pierde tristemente. ¿Habrá alguna forma de cambiar esta situación? Y por último, Rosa Marta, aquí en nuestro espacio de Meet, nos plantea la pregunta, ¿cómo enfrentar las brechas digitales en educación básica? Bueno, vemos que es un conjunto de preguntas bastante amplio y que tiene varias aristas, pero pues entonces le doy la palabra a nuestro moderador pues para organizar las respuestas en relación con estos interesantes cuestionamientos que nos trae nuestra audiencia, tanto en nuestro espacio de Meet como en el espacio de Facebook. Bueno, muchas gracias. La verdad que fui tomando nota rápidamente de al menos algunas cuestiones fundamentales que se las voy a relanzar a mis colegas, pidiéndoles breves intervenciones, pero dando cuenta de lo que el auditorio nos está preguntando, ¿no? Le pediría a Norman si nos ayuda a ilustrar esta pregunta de ¿qué autores latinoamericanos podrían como ayudarnos a continuar mirando esta realidad? Gracias, Marcelo, y gracias a las personas que nos plantean estas preguntas que son para continuar nuestra construcción. En relación con esto específico, en estos momentos así se me ocurre, hay que volver a una lectura del maestro Francisco Gutiérrez. También actualmente, me refiero al ámbito de la educación, porque viendo la pregunta se refería específicamente a la educación universitaria. Resulta que ahora estoy empezando, y por eso esto es muy provisional, una investigación sobre la universidad y la universidad como objeto también de investigación. Y bueno, no me encuentro una gran cantidad de trabajos propiamente sobre la universidad. Ahora, sobre la educación, entonces sí, autores que me parecen obligados o en todo caso estimulantes, les digo, Francisco Gutiérrez, Daniel Prieto, Carlos Calvo, Denis Nachmanovich, ¿verdad? Y toda la red que ella ha ido creando, autores como Humberto Maturana y Francisco Varela. Actualmente, la Red Iberoamericana de Estudios de Oralidad, que está desarrollando un trabajo y una investigación sobre la educación, particularmente el proceso de formación de formadores, ¿verdad? En educación son algunas de las gentes que están bastante activas en este campo. Para hacerlo muy puntual. Obviamente habría que ampliar muchísimo, pero... Gracias, querido Norman. Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, para citar algunos referentes del campo de nuestra región. Si Rafael estás por allí, y digo porque... Sí, ahí está, colega. Rafael, esta pregunta o esta reflexión acerca de esta transición, ¿qué implicaciones tiene esta transición de modalidades, ¿no? Desde un pensamiento presencial hasta una estructura en la virtualidad y en la distancia.
No sé qué nos aporta. Bueno, al respecto, primero complementar ya lo que había dicho el profesor Norman. Si el fenómeno es nuevo, la discusión es nueva, los resultados son nuevos y los autores son nuevos. Es que esto implicaría que de alguna manera todo lo que nos hemos dedicado a escribir, investigar y a tratar de componer diferentes elementos de la educación, tenemos que reinventarnos de nuevo, es decir, tendríamos que volver a estudiar. Por tanto, de alguna manera habría que ver si yo, desde mis concepciones que podía comprender y producir elementos desde la educación, ahora con las nuevas concepciones que hay, con las nuevas relaciones y con las nuevas estructuras, primero tendría que comprender el fenómeno. Aunque a mí me llama la atención, y sobre esto alerto, en uno de los planteamientos que tanto usted como los compañeros del grupo hemos dicho, que la pandemia también ha sido como una etiqueta para catapultearse. Y en un seguimiento métrico se escriben alrededor de 400 papers diarios con tema de pandemia. Y esto trae consigo, además de que es como una moda. Si yo hablo de la pandemia, seguro me van a publicar y no sé qué. Y entonces, ¿hasta qué punto de alguna manera es ciencia constituida y no son especulaciones de algo que está transcurriendo en paralelo con nuestras vidas? Por tanto, encontrar autores verdaderamente que puedan hacer un trabajo no exploratorio, no descriptivo, pero un trabajo causal con el poco tiempo que lleva estas nuevas reestructuras reconociéndose, es bastante complejo. No obstante a eso, yo anuncio que ya la UNESCO escribió algo genial y ahí hay todo un pensamiento en función de esto. Y es el documento de la UNESCO del 2020 que se llama COVID-19 y Educación Superior, de los efectos inmediatos al día después, análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones. Es un excelente libro, un compendio de varias miradas desde distintas edificaciones y construcciones conceptuales, pero ¿qué ha pasado? Pero hasta ahí se queda, ¿qué ha pasado? También hay un interesante libro de Gisbert del 2020, todos estos libros son de marzo de este año en adelante, por supuesto, para hablar de la pandemia tiene que ser así, donde se llama Hacer virtual la docencia no debe ser hacer presencial la virtualidad. Está genial. Y el que más me ha interesado se llama La educación virtual, avanzada tendencia en el desarrollo de la educación a distancia. Y así ya hay un grupo de autores, ya le digo, está copada la red de autores que están empezando a escribir lo que reconocen de la pandemia, que parece una etiqueta para tener éxito para publicar. Entonces, de alguna manera hay mucho escrito, lo que hay que saber de este mucho, por supuesto, con un análisis crítico al respecto. Bueno, con respecto a la otra pregunta, ¿cómo transitar? Bueno, lo primero es que debemos mirar siempre las ventajas de que tiene la educación virtual. Porque si nos enfocamos en las desventajas, que es asincrónica, que no podemos ver a la persona, que no sabemos si verdaderamente hace los ejercicios o me está simulando conducta o cómo hacerlo de la evaluación, ahí nos empezamos a complicar. Lo primero es maniobrar que es una responsabilidad y es más difícil, dejo lo que piensa. Todo lo que hemos estado ahora en estos tiempos haciendo educación virtual, nos estamos llevando trabajo para la casa y se han casi desplegado las situaciones desde qué cosa es trabajo y en qué momento como y en qué momento tengo vida personal. Eso es un primer riesgo que tiene, por tanto implica un mayor sacrificio y esfuerzo a los que nos dedicamos a eso. Lo segundo es que automáticamente hay que reconvertir los componentes importantes de la didáctica, dígase objetivo, competencia, capacidad, de perfil, método, medio, forma de organización de la enseñanza y evaluación. Esto no puede ser mirado de la misma manera que teníamos el espacio, aula, y que teníamos un conjunto de elementos que podíamos ver. Lejos de que parece ahora que hay un distanciamiento social, a lo mejor hay más socialización. Lo que sí hay un distanciamiento físico que no nos permite tener una mirada sincronizada para poder resolver un grupo de elementos que antes teníamos. Pero asimismo, esa persona es dueña de su tiempo
de su forma de aprender, de su ritmo, pero además lo puede repetir cuantas veces quiera sea necesario. Y existen elementos como la conferencia, como el foro virtual o como el chat por diferentes plataformas en dependencia de los recursos que tenga cada persona, por tanto es inclusiva, que uno puede reforzar, uno puede preguntar, uno puede orientar. Por tanto, aunque esto volviera a la normalidad, que yo creo que no es bueno volver a la normalidad, yo creo que debemos repensar la educación y la formación de las nuevas generaciones del ser humano en función de la sociedad que tenemos para no hacer una educación aislada de la sociedad que tenemos. Y la sociedad que tenemos actualmente está montada de manera virtual. Que los jóvenes y la generación de ahora lo toman para tiempo de ocio, para otro tipo de elementos, bueno, habrá que incluir que pudiera ser el canal perfecto comunicativo, pero también para formarnos. Y esto hay que explotarlo más y para esto tenemos que darle una revolución a nuestras mentes y empezar a pensar como piensan ellos, como algunos maestros de esto nos enseñaron. Más allá que está bien descrito el rol del docente, que es un facilitador, el rol del alumno, que es un constructor del conocimiento, hay que empezar a describir el rol del contexto y dónde hacen simbiosis este docente con este alumno en un medio familiar, en un medio que es distinto y en un medio que con más cortas sean las edades, tiene que tener la madurez necesaria para repensar en qué momento voy a ver los recursos y voy a poder hacer las actividades para poder guiar mi futuro con responsabilidad. Por ahí puedo decir algunos elementos que pudieran ser pautas para un poco repensar. Gracias, Rafael. Y quisiera complementar algo con respecto a... Dame un segundo porque te relanzo la pregunta porque está relacionado con esto, de acuerdo, ¿no? De una de las personas del auditorio, que tiene que ver con cómo despedazar esta visión de marketing y esta estrategia econométrica, ¿no? Justamente a partir de lo que, Víctor, tú nos decías de este impacto vivencial en la educación a distancia. Te lo dejo ahí porque está relacionado seguro con lo que vas a decir. Bueno, efectivamente, un poco retomando el gran concepto de territorio. La virtualidad es un territorio y la presencial es otro territorio. Y cada uno, desde luego, es un reto la virtualidad. Y nos abre espacios como este, ¿no? No estamos, estando tan lejos, estamos. Y pensar una educación virtual, pues, nosotros trabajamos para preparar gente en la virtualidad y es todo un esfuerzo y no es lo mismo la educación. Sin embargo, también lo presencial, que son otros territorios, complementan mucho también la educación. Entonces, tiene que haber también un intercambio en estos territorios, ¿no? Para realmente vivir la vida, ¿no? Porque lo vivimos también simplemente viéndonos directamente, tocándonos, y también estando en la lejanía, también lo vivimos. Es otra forma de vivir. No es virtual, porque finalmente la virtualidad es una extensión de nosotros mismos, en otros espacios, con otras reglas. Y yo creo que debe haber una combinación. Y eso sería para mí como la perspectiva, y esa es nuestra perspectiva. Es una mezcla, una hibridación de nuevos espacios donde haya una libre circulación. Creo que eso es también muy importante. ¿Cómo? Pues eso nos irá indicando la evolución y cómo se vaya resolviendo esta situación de gran aislamiento, pero no podemos dejarlo fuera, ¿no? O sea, me imagino, no sé, que la familia solamente viviéramos en la virtualidad, porque también los vivimos en lo presencial. Y cómo combinar estos dos espacios. Lo segundo, me esfuerzo a repetir la pregunta que realmente me estabas haciendo, Marcelo. ¿Puedes poner tu micrófono? Perdón. Esto que estabas diciendo, en definitiva, cómo juega con estas visiones dominantes que tiene que ver más con una mirada desde el marketing o desde lo económico, ¿no? Efectivamente, los círculos perversos, ¿no? La educación, incluso la misma educación, ya tiene ese círculo perverso que nos va diciendo esa tendencia de la educación muy fuerte, ¿no? Que incluso universidades públicas la adoptan sin tener una visión crítica. La educación privada, el conocimiento también privado, etcétera. Y bueno, la tecnología
pues mucho más, porque va en ese sentido. Si lo viéramos puramente desde todo el desarrollo de tecnología, por un lado, que solamente un pequeño grupo lo tiene apropiado y que sus fines son mercantilistas, ven en la tecnología la recuperación del sistema. Otra vez el sistema sobrevive gracias a la tecnología. Y ahí está precisamente esa trampa, ¿no? Otra vez esa trampa que nos quieren vender, donde en el fondo, pues es con un fin, primero comercial, y con un fin hegemónico, y con un fin de evitar todo este proceso de transformación donde ya no es un grupo que decide, sino la colectividad. Entonces hay que denunciar todos estos hechos, e incluso, desde luego, la tecnología lo tiene un pequeño grupo, pero hay que apropiarse o hay que enfrentarla. Ya ha habido situaciones, por ejemplo, el derecho al olvido, que yo quiero ser borrado de Internet, ¿por qué tengo que estar ahí? Eso se ha logrado en Francia. El derecho a la desconexión, también. Y también lo que se está haciendo ahorita, cosa increíble, que las grandes 4 empresas más importantes, incluso en Estados Unidos, están en juicio, porque rompe con la propia lógica del mercado capitalista. Yo creo que es importante ir desvelando todo esto que está atrás aparentemente de una gran tendencia y que no se reflexiona. La tecnología, de verdad, si se usara con otro sentido, es un gran potencial. Acá estamos viendo simplemente una de las posibilidades. Estamos acá. Hay muchas más. Pero la tendencia, por ejemplo, en la investigación y en el estudio, es con eso. Las profesiones nuevas que nos tratan de vender, pues no tienen nada que ver con nuestras realidades. Entonces hay que tener, es también dialéctico, es también un gran potencial, y al mismo tiempo se está utilizando en un sentido, pues ya sabemos, ¿no? De un control hegemónico que nos tratan de imponer. Gracias, Víctor. Bueno, yo voy a resumir algunas cuestiones, pero fundamentalmente a partir de una pregunta que una colega nos hace, que tiene que ver con cómo resignificar comunitariamente el sentido de la educación. Bueno, la colega me conoce por lo visto y ha ido como al corazón de una de las pasiones más fuertes, ¿no? Yo creo fundamentalmente, y esto es a la luz de estos posicionamientos de los cuales hablaba de la pandemia, de las pandemias, que para hablar de la educación comunitariamente, primero hay que hacer la educación en la comunidad, en las comunidades. Es decir, que resignificar para mí significa vivir las prácticas de la vida comunitaria y desde las prácticas de la vida comunitaria hablar en el sentido educativo. Cuando digo vivir las prácticas, y me produce una emoción profunda, porque esto implica un compromiso social. Y esto tiene que ver con la existencia humana. Cuando digo vivir las prácticas, pienso en este sujeto de las emociones, en estas vivencias que impactan, en estos dolores, en estas angustias y en estas muertes, que las vemos en la casa de chapa, plástico o cartón de un barrio urbano marginal de nuestra Latinoamérica, que la vemos al pie de la cama del aula hospitalaria donde somos maestros, que la vemos en el ritual iniciático tribal de una comunidad indígena originaria, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, referir la comunidad desde las prácticas, y desde las prácticas, y en las prácticas, compartir los lenguajes vivenciales, y en todo caso, construir conocimientos a partir de esa emergencia. Pero no hablar de las prácticas como una cosa u otra. Hay que hablar de las prácticas desde la implicación. Y hay que hablar de las prácticas desde un compromiso liberador que ya nos lo dijo Freire, que ya nos lo dijo Boff, que ya nos lo dijo Gutiérrez y tantos otros en nuestra querida Latinoamérica. Un compromiso social
nosotros que somos todos universitarios, bueno, pues ese compromiso social universitario no se hace solamente explicando a nuestros alumnos en el aula formal. Se vive desde una práctica que transmite ejemplaridad para que el alumno comprenda que la educación es un acto social y no meramente un acto discursivo. Bien. Hay sin duda más preguntas, pero bueno, ahí nuestro maestro de ceremonia seguramente ya nos está diciendo que el tiempo está cumplido. Efectivamente, estimado Marcelo, pues ha sido una maravilla también el manejo del tiempo de parte de nuestros ponentes que nos han acompañado el día de hoy y efectivamente es una temática en la que tendremos mucho que conversar, en la que creo yo que quedan una gran cantidad de preguntas, de reflexiones y pues justamente de eso se trata este espacio, de ser un escenario para conversar, para problematizar, para escucharnos y para generar estos importantes lazos para repensar, en este caso, la educación en tiempos de pandemia, en el marco de las conversaciones críticas desde la pandemia, que hace parte del proyecto Memorias de una pandemia, liderado por el doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el GTCLACSO Territorialidades, Espiritualidades y Cuerpos. Les agradecemos inmensamente a los ponentes que nos acompañaron el día de hoy, Norman José Solórzano Alfaro, Rafael Lorenzo Martín, Víctor Germán Sánchez Arias y a nuestro ponente y moderador, Marcelo Fabián Vitarelli. También le agradecemos a nuestra audiencia que nos acompañó en nuestro espacio de Google Meet y a quienes nos acompañaron a través de Facebook Live y quienes también nos aportaron unas preguntas sumamente interesantes para poder darle cuerpo a esta reflexión que nos ha acompañado el día de hoy. No sé, doctor Marcelo, si quisiera usted agregar alguna conclusión para cerrar este espacio dedicado a esta importante temática, la educación en tiempos de pandemia. Simplemente, además de agradecer a todas y todos en nuestra larga y ancha Avia Yala, decir algo que conversábamos antes del inicio, un poco entre bambalinas, nosotros cuatro, antes de que entráramos en Facebook Live, que leer críticamente la educación a la luz de las ciencias sociales y atravesada e imbrincada por las ciencias sociales, a nosotros nos significa como sujetos un encuentro, un diálogo y sobre todo una interrogación. No vinimos a nuestro seminario de hoy a dar cátedra ni a dar una clase teórica, sino a permitirnos interrogar e interrogarnos en voz alta, puesto que el compromiso con la lectura crítica implica sobre todo esto. Sin duda que esos interrogantes que nosotros nos hacemos tienen que ver con posicionamientos y con agenciamientos teóricos que cada uno de nosotros, como académicos, ha venido construyendo a lo largo de su ser profesional. Y por eso los ponemos en diálogo, no para confrontar, sino para compartir y para, deconstruyendo, construir nuevas realidades. Así que quisiera cerrar con eso y agradecerles realmente a Víctor, Rafael y Norman, porque este seminario nos ha llevado más de 1 mes y medio de construcción silenciosa entre nosotros cuatro, para que hoy compartamos estos 15 minutos de exposición de cada uno, pero intentando producir una línea de continuidad en este arco latinoamericano, crítico, social y pedagógico. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras, doctor Marcelo, y con esto cerramos este espacio del día de hoy, agradeciéndole a toda nuestra audiencia e invitándolos al próximo espacio que tendremos en estas conversaciones críticas desde la pandemia
en el marco del macroproyecto Memorias de una Pandemia, liderado por el doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el GT Claxo Territorialidades, Espiritualidades y Cuerpos. Que tengan un muy buen resto de día todos y todas quienes nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, amigos. Un fuerte abrazo, aunque sea desde la distancia. Gracias. Saludos fraternales. Muchas gracias.